y nos esforzamos, pues es méritos delante del Señor. Como todos los jueves que estamos aquí reuniéndonos, vamos a continuar con las acechanzas del diablo. Y ya nos introducimos a lo que es la creación de Lucero, porque hasta aquí hemos visto que el mal existía en el universo no como un ente, no como una mente, no como una personalidad, sino que el mal existía de forma potencial. ¿Cómo era que el mal existía de forma potencial? Por las tinieblas. Las tinieblas son necesarias para el espacio, para el movimiento en este universo. Pero las tinieblas van a desempeñar un factor protagónico en lo que vamos a ver más adelante, la rebelión de Lucero. Hoy vamos a hablar sobre la creación de Lucero. Y cuando veamos cómo es que él fue creado y luego Dios mediante cómo fue que él se rebeló, vamos a comprender la razón por la cual él se comporta como se comporta. Vamos a ver. Si uno acepta las Escrituras como revelación de Dios, más bien que solamente un archivo de los pensamientos del hombre acerca de Dios, entonces la realidad del maligno no se puede negar. No se puede negar, no solo por lo que la Biblia enseña sobre el maligno, sino por la experiencia, ¿no? La filosofía dice que el mal no tiene personalidad. El mal está en el mismo ser humano, y que cuando el ser humano tiene la capacidad de hacer lo malo, entonces el ser humano refleja o proyecta su maldad en un ente exterior, invisible, espiritual. Como es un ser que no se puede palpar, un ser en el que no podemos ponerlo en un laboratorio para poder traer la prueba científica de la existencia del maligno, la filosofía dice que el maligno, Satanás, el diablo, es una proyección de nuestro propio mal. En otras palabras, un objeto donde nosotros podemos descargar la culpa de nuestros malos o malas acciones. Como quien dice, ¿a quién achacarle la culpa, no? Y saben que dentro de la iglesia cristiana eso se ha exagerado. La iglesia cristiana no tiene todavía la madurez, diría yo, para asumir que el mal también está en el ser humano, que el mal también sigue en el creyente, ¿ve? Y que no toda la culpa es del diablo, pero que el diablo existe, sí existe. Es un ente real, porque en la experiencia de la vida se puede ver sus acciones. Y para conocerle tenemos que abordar la Biblia. Claro, si aceptamos que la Biblia es la revelación de Dios, no solamente un libro que expresa pensamientos del hombre sobre Dios. Bien, entonces, el maligno, según la Biblia, no evolucionó hasta llegar a existir como un ser personal. Él existió y actuó desde los libros más tempranos en la Biblia hasta los últimos de la revelación de Dios. 7 libros del Antiguo Testamento enseñan su realidad. En Génesis, en el primer libro de Crónicas, en Job, en los Salmos, en Isaías, Ezequiel y Zacarías. Y cada escritor del Nuevo Testamento, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, afirma su realidad y su actividad. La enseñanza de Cristo está a lo último, es lo más importante, lo que Cristo enseña. También da por sentada y afirmada su realidad y actividad. En 25 de los 29 pasajes en los evangelios,
que hablan del maligno, nuestro Señor es quien habla. Entonces, en el Nuevo Testamento el que más enseña y el que más menciona al maligno, a Satanás, es el Señor Jesús. En ninguno de esos pasajes se puede implicar que Cristo acomodó su enseñanza a la supuesta ignorancia de la multitud o a conceptos erróneos del maligno a causa del dualismo persa importado desde aquel imperio cuando Israel estuvo cautivo allá. Para recordarles, Israel estuvo en el 600 más o menos, 650 antes de Cristo, estuvo cautivo Israel en Babilonia y fue liberado, por así decirlo, o se dio la libertad de que los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresaran a Israel, a la tierra de Israel, ya cuando no era imperio babilonio, sino imperio persa. Y ustedes sabrán que los persas son los que inventaron el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es inventar deidades opuestas. Un Dios de la luz, un Dios de las tinieblas. Un Dios de la paz, un Dios de la guerra. Un Dios de la vida, un Dios de la muerte. Eso es un dualismo, ¿no? Y ese pensamiento dualista era común ya dentro del Israel de la época del Señor Jesús. Nótese especialmente pasajes como Mateo 13:39, palabras del Señor Jesucristo. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí está explicando la parábola del sembrador, pero ahí es donde menciona al diablo. Miren Lucas capítulo 10 verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces Jesús habló de esa realidad. En Lucas 11:18 dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Y aquí no solo menciona a Satanás, aquí no solamente menciona al diablo, menciona a los demonios como una realidad. Entonces, ¿por qué estoy dando citas del Señor Jesucristo? Porque aunque pudiéramos poner en duda cualquier pasaje de la Biblia que hable del maligno, si lo dijo Jesús, si fue parte de la enseñanza de Jesús, debemos asumirlo como la verdad, porque el Señor Jesús no es mentiroso, Él es la verdad. Entonces, si Él enseñó sobre la existencia de Satanás, los demonios, es porque Satanás y los demonios, ¿qué? Existen, son reales. Ahora vamos a ver el pasaje central. En Ezequiel, en el capítulo 28, verso 11 hasta el verso 18, el pasaje central, y nos vamos a concentrar más que nada en la creación de Satanás antes de ser Satanás, de la creación del maligno antes de ser maligno. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el pasaje. Recuerden que hace 8 días por ahí leímos unos versículos de ese pasaje, pero no dijimos, no lo explico, sino que es para la otra semana, es para este día. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis porque ahí dijimos que íbamos a hablar sobre el lucero en las mitologías. No quise tomar una clase para solamente eso, como para avanzar mejor. Pero en la mitología griega, en la mitología persa, en la mitología egipcia, se habla del lucero de la mañana. Y en esas mitologías se relaciona al planeta Venus como el lucero de la mañana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Venus por lo general se ve cuando el alba está despuntando, todavía se ve Venus como un lucero ahí en el cielo, ¿no? Entonces por eso le llama lucero, hijo de la mañana. Hay un profeta que va a hablar de Jesús, que es Malaquías, va a hablar del Mesías como el verdadero lucero, hijo de la mañana. ¿Listo? Pero el pasaje de Ezequiel va a llamar a una criatura, no a Jesús, lo va a llamar lucero. Claro, que no sé si es Ezequiel, es Isaías el que lo llama lucero, Ezequiel lo llama querubín. Vamos a mirar el pasaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre,
levanta endechas ¿sobre quién? El rey de Tiro. Aquí tenemos un problema. Vamos a ir despacio con ese pasaje. Tenemos un problema. Dios, más exactamente Jesús, el Jesús preencarnado, el Cristo preencarnado. ¿Qué significa Cristo preencarnado? Cristo antes de nacer de María, antes de ser concebido en el vientre de María. ¿Listo? Él venía a los profetas como palabra de Jehová. Siempre que tú leas en la Biblia, vino a mí palabra de Jehová, el profeta lo que está diciendo es que vino alguien y habló con él. Y habló de forma que racional. ¿Listo? A veces Dios se va a comunicar con los profetas a través de visiones, a veces a través de sueños. Usted puede leer en Job que dice que de 2 o 3 maneras habla Jehová, que por visión o por sueño o visión nocturna también, ¿no? Entonces, cuando en la Biblia se dice vino a mí palabra de Jehová, es como si viniera una persona, como si al profeta se le hubiera aparecido una persona, vamos a decir el ángel de Jehová, y habló con él. ¿Listo? Entonces, pero ellos dicen vino a mí palabra de Jehová. Por lo tanto, Dios, porque Jesús, Cristo es Dios, le dice al profeta que levante endechas. ¿Qué es levantar endechas? Levantar gemido. O sea, la profecía que vas a dar, Ezequiel, debes darla gimiendo, ¿sí? Debes darla lamentándote. Las endechas era algo que se hacía cuando se iban a sepultar algún ser querido, ¿no? Entonces iba la gente detrás del féretro dando o haciendo endechas, lamentándose, gimiendo. ¿Y qué le dice? Que levante endechas, ese gemido, ese llanto, ¿sobre quién? El rey de Tiro. Entonces aquí la profecía va a ir dirigida a un hombre, a un ser humano. Y ese ser humano es el rey de Tiro de ese momento. Y dile, y aquí está el problema de la profecía, porque muchos han dicho que esta profecía no se refiere a Satanás, no se refiere a ningún ser angelical, se refiere al rey de Tiro. Pero si decimos que estas palabras de Ezequiel se refieren exclusivamente al rey de Tiro, únicamente al rey de Tiro, las dificultades son insuperables. Por ejemplo, dile, ¿a quién? Al rey de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, no dice tú eres, sino eras el sello de la perfección. Entonces aquí viene un problema, porque para que se diga, Dios diga de un hombre o de un rey, aquí el rey de Tiro es un rey pagano, que diga eso de un rey, de un ser humano, que sea el sello de la perfección, es como difícil que Dios se refiera de esa forma a un ser humano que tiene naturaleza caída. Y dice lleno de sabiduría. Vamos a decir, Salomón era un ser humano y tuvo mucha sabiduría. Bueno, podría aplicársele esto a un ser humano, pero acabado de hermosura. Y luego dice en Edén, y aquí se agrava el problema, porque entonces nos transporta al Edén. En el huerto de Dios estuviste. O sea que uno tiene que imaginarse que entonces el rey de Tiro era alguien como Adán, porque Adán sí tenía perfección, fue creado perfecto. Tal vez Adán también era lleno de sabiduría, era, digamos, acabado de hermosura. Digamos, Adán era hermoso, claro, un ser humano perfecto. Y Adán vivió en Edén, en el huerto. Ahora dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí tenemos que descartar a Adán. Regresamos a que una vestidura de un rey puede tener estas piedras, dice: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Entonces otra vez nos transportaría a Adán en el momento de ser creado, porque ahí para allá los seres humanos no somos creados, sino somos engendrados. A ver, pero aquí se nos disipan todas las dudas. ¿Tú
querubín grande. Entonces no se está refiriendo a un ser humano, no se está refiriendo a un rey terrenal, no se está refiriendo al Adán que vivió en el Edén, en el huerto de Dios. Se está refiriendo a un querubín. Hay teólogos que dicen, no, pero es que la expresión querubín significa protector, como dice ahí, tú querubín grande, protector. No, querubín no significa protector. El querub es indicación de un rango angelical, porque Ezequiel, este mismo profeta, en el primer capítulo los ve y no los llama querubines, sino que los ve y les dice seres vivientes. En el capítulo 10 dice que esos seres vivientes eran querubines. Entonces ya Ezequiel ha dicho desde el comienzo del libro que los querubines no son seres terrenales, sino seres celestiales. ¿Listo? Así que este querubín grande y protector es un ser celestial que vivió en el Edén, en el huerto de Dios, que era el sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría. ¿Listo? Y que tenía una vestidura espléndida, no adornada de piedras preciosas, sino formada por piedras preciosas, hecha por piedras preciosas. Y luego dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Ese santo monte de Dios, otra vez en la Biblia, y la forma profética de hablar en aquel entonces, que se usan figuras retóricas, que se usan alegorías, que se usa el lenguaje alegórico. El monte en la Biblia, sobre todo en los escritos de los profetas, el monte significa imperio. ¿Listo? Un imperio, algo que es más grande que un reinado. Voy a poner un ejemplo. En la época del Señor Jesús había un rey en Judea llamado Herodes, pero sobre Herodes había un rey de más magnificencia, un rey en el cual el rey de Herodes era súbdito. ¿Quién era ese rey? El emperador de Roma, el César. Entonces, para la época del Señor Jesús, el César era el monte. ¿Listo? Y el rey Herodes era un monte más pequeño, una colina. En la Biblia le llaman collado. ¿Listo? Entonces aquí no dice que ese querubín estuvo en cualquier monte, sino en el santo monte de Dios. O sea, él perteneció al imperio universal de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, que parece ser que es una referencia a los serafines. No tengo el tiempo para meterme ahí. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, no eres, sino eras, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí se nos presenta a esta criatura celestial como la primera en que, después de ser perfecta, se halló en él maldad. Y luego dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Contrataciones en el hebreo también es una indicación del comercio. Parece ser que él, este querubín grande y protector, fue y le vendió, por así decirlo, que es como el lenguaje del profeta, le vendió la idea a los ángeles del cielo, a los ángeles en todo el universo, porque todo el universo está poblado por ángeles. Les vende la idea que él tiene en mente. Para comprender cuál es la idea que él tiene en mente, vamos a avanzar luego cuando veamos la caída de Lucero. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Nótese que primero, antes de pecar, se dice que se halló en él maldad, que hizo multitud de contrataciones y que fue lleno de iniquidad. ¿Listo? O sea que estas tres cosas son antecedentes del pecado. ¿El pecado cuál es? El pecado lo menciona Isaías capítulo 14, pero no lo podemos ver
hoy, porque no tenemos el tiempo, para la próxima semana tal vez, vamos a ver la caída. Isaías 14. Luego dice: y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Nótese que aquí no hubo una guerra. ¿Se acuerdan que la semana pasada hubo esa pregunta? Que si hubo una guerra y por la cual fue Lucero expulsado. No. Apocalipsis capítulo 12 sí habla de una guerra entre Miguel y el dragón, pero el dragón ya es dragón. Aquí en Ezequiel todavía no es dragón. Es un ángel que se rebeló, un ángel que pecó, ¿cierto? Y ahí vemos el proceso por el cual pecó, que se halló en él maldad. Cuando hablemos del pecado de Lucero, vamos a ver de qué se trata esa maldad. Hizo multitud de contrataciones y fue lleno de iniquidad. Iniquidad significa desequilibrio, o sea, que la criatura se desequilibró. Y como estaba desequilibrada, entonces ¿qué? Pecó, ¿cierto? Y ahí dice que Dios mismo fue el que lo echó del monte de Dios y lo arrojó de entre las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esos todos los que te miran, esos reyes de la tierra, todo eso son lenguajes que se cumplen, porque Satanás se mueve en medio de los reyes de la tierra. Y los que te miran pues son los otros ángeles que también se rebelaron con él. Pero los detalles de eso más adelante, cuando veamos la rebelión de Lucero. Vean, la pregunta: ¿va este pasaje más allá del líder humano, el rey de Tiro, para revelar algo o alguien más? Tenemos 6 posibilidades y yo las tengo que presentar, porque como estamos estudiando, tenemos que ser lo más honestos posibles. Se han dicho 6 cosas sobre este pasaje. Número 1, que ese ser, ese querubín protector, ese rey de Tiro, el que vivió en Edén, en el huerto de Dios, es un ser primitivo preadámico. O sea, que vivió antes de Adán en el huerto de Edén y que fue sacado por el orgullo. Eso ha sido una postura. Otro, dice que es un ser mitológico, no real, de la mitología fenicia, incorporado a este relato y aplicado al rey de Tiro. Tercero, que es una persona ideal, aunque no real, o sea, ficticia, inventada. Estos 3 puntos son fantásticos, pertenecen a las mitologías, y no es razón de creer que la Biblia se tenga que valer de una mitología para hablar de una verdad. Cuarto, se dice que es el hombre ideal, igual que el primer hombre histórico, Adán. O sea, Adán, cuya historia, o sea, sus privilegios iniciales en el Edén y su pecado subsecuente, es análoga a la del rey de Tiro. Y este punto, aunque pudiera ser posible que Adán, cuando él tuvo privilegios al comienzo, cuando él después pecó y fue echado del Edén, sea análoga a la del rey de Tiro. Pero hay un pero con ese punto. No vemos que Adán, después de pecar, encarnara toda la maldad y el comportamiento siniestro que después la Biblia va a hablar sobre ese personaje, Satanás, ¿cierto? Usted ve a Adán haciendo lo malo después de pecar. Sabemos que era pecador,
pero no se metió con nadie más. Se dedicó a tener hijos e hijas, no más. Más bien uno de sus hijos sí fue homicida, ¿no? Lo sabemos. Entonces no vemos que Adán haya encarnado toda la maldad como para compararlo con el rey de Tiro, porque el rey de Tiro era un hombre muy malvado. El quinto punto, que ese ser, el querubín protector que vivió en Edén, en el huerto de Dios, es el maligno, Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, Belcebú, Belial, etcétera, etcétera. Todos esos apelativos es para el mismo ser, el ser siniestro. Y el sexto punto dice que la obra maestra de Satanás, el anticristo final, o sea que el personaje del que se está hablando en Ezequiel es el anticristo. Bueno, esos últimos dos puntos son los más posibles. Que aunque el profeta le tenga que hablar al rey de Tiro, que es un ser humano, realmente se está dirigiendo al espíritu que posee al rey de Tiro, o sea, a Satanás. Satanás estaría poseyendo al rey de Tiro. ¿Listo? Entonces cuando el profeta le habla al rey de Tiro, realmente le está hablando al titiritero, no al títere, al títere. ¿Listo? Y el anticristo final, la obra maestra de Satanás, por supuesto, ya él va a encarnar un reinado futuro, porque el rey de Tiro no pudo globalizar un reinado, pero el anticristo sí lo va a poder hacer. Y con el anticristo, Satanás va a extender su actividad en el plano físico, político, religioso, económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, claro que ese ser de Ezequiel 28 es Satanás. Antes de ser Satanás, se nos está mostrando en ese pasaje que hubo un ser inicialmente perfecto que después pecó y que fue echado de allá, del santo monte de Dios, del imperio universal divino, y que ese Satanás va a traer un reinado terrenal, va a poner a un rey, va a poseer a un rey como lo poseyó al rey de Tiro, pero en el futuro, y va a poder gobernar todo este planeta Tierra. Veamos al lucero como máxima expresión reflectiva de luz. Esto es importante entenderlo para saber el tema de exaltación de ese querubín, porque ese querubín era tan exaltado. Vamos a mirar. De manera que, si entendemos que la Biblia nos da luz sobre los ángeles, que fueron los primeros seres espirituales inteligentes en ser creados, luego formados, con libre albedrío, que fueron recipientes espirituales, que experimentaron llenado de la luz de Dios y la reflejaron, entonces nuestra comprensión sobre el maligno mejora, pues podemos considerar el proceso por el que esta criatura pasó. Explico un poquito por qué hablamos aquí de recipientes que experimentaban llenado. Las criaturas que tienen raciocinio, y esas criaturas que tienen raciocinio son los ángeles y los seres humanos. ¿Listo? Porque los animales tienen inteligencia, pero no raciocinio. ¿Me estoy dando a entender? Un animal puede aprender, son inteligentes. Un animal tiene voluntad, ¿sí ven? Pero no tienen raciocinio. En cambio los ángeles sí, los seres humanos también. Entonces los seres que poseen raciocinio son como vasijas receptoras de la luz de Dios. Cuando ese ser está del lado de la oscuridad, aunque la luz de Dios le llegue, él no es recipiente, o sea, no experimenta llenura de esa luz. Pero si la vasija está del lado de Dios, ha experimentado el nuevo nacimiento, esa criatura humana va a recibir la luz de Dios y se vuelve una vasija
que recibe la luz de Dios y se vuelve una vasija que porta la luz de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, antes de que el ser humano fuera creado, los primeros seres con raciocinio que fueron creados, formados, fueron los ángeles. Y ellos fueron las primeras vasijas en donde Dios podía depositar su luz. Recuérdese que cuando hablamos de luz estamos hablando de revelación. Recuerde que este universo no fue creado solo, no fue hecho solo para que Dios pudiera crear, sino también para que Dios se pudiera ¿qué? Revelar. ¿Listo? Entonces, en términos de revelación, Dios se quería dar a conocer, y a los primeros seres que Él quiso darse a conocer fueron los ángeles. ¿Listo? Si entendemos esta partecita, vamos a entender la importancia del rango, de la posición, del oficio que tenía Lucero. Una de las más resaltantes propiedades de una criatura dotada de inteligencia, emociones y voluntad es poseer vida con libre albedrío, o sea, que tenga libertad de elección, ya que Dios es el único que posee libertad absoluta, por no tener límites ni restricciones. Hermano, cuando hablamos de libre albedrío, ¿a qué nos referimos? Que tenemos libertad de elegir, ¿sí? De elegir, pero no tenemos libertad absoluta como Dios, porque usted y yo no podemos tener la libertad de estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí o no? Tenemos la libertad de escoger nuestros padres. ¿Tenemos la libertad de escoger en qué época iríamos a nacer? No. ¿En qué lugar vamos a nacer? ¿De qué nacionalidad vamos a ser? No. ¿Tenemos la libertad de escoger cuántos años de vida vamos a vivir? No. O sea, nuestra libertad, nuestro libre albedrío se limita a escoger el bien o escoger el mal, a elegir. ¿Listo? Ese es el libre albedrío. Dios es el único que tiene libertad absoluta. Para que una criatura pueda ser libre para elegir, debe existir limitantes y restricciones en donde ella pueda elegir de acuerdo a las limitaciones impuestas en su estructura. Para escoger en libertad debe existir el bien y el mal. ¿Listo? No obstante, como el mal no era aún un ente inteligente, sino que solamente el vacío mismo brindaba la posibilidad de la aparición del mal, entonces los ángeles no podían ejercer su libre albedrío sin un mal para escoger libremente entre el bien y el mal. ¿Sabe qué podían escoger los ángeles? Entre el bien y lo mejor. Y así va a ser con nosotros. Cuando nosotros seamos transformados, cuando entremos al reino eterno de Dios, vamos a seguir teniendo libre albedrío para escoger entre el bien y lo mejor. Vamos a seguir escogiendo. Cada uno de nosotros escogerá si quiere conocer más de Dios. Y al momento de elegir conocer más de Dios, ese será nuestro libre albedrío para escoger lo mejor, y luego lo mejor, y luego lo mejor, y todos los otros niveles de revelación que hay ahí para arriba, hermano. Muchísimo tenemos nosotros por conocer, y por eso necesitamos la vida eterna. Aún así, como la posibilidad la ofrecía la existencia de las tinieblas, entonces, para la concreción del mal, este mal o el mal se dio primero en el ámbito angelical. En un estadio en el que las vasijas, que eran los ángeles que poblaron el universo, pudieran recibir la luz de Dios, la única manera de darla una vez recibida era de unos a otros, interactuando la luz recepcionada para devolverla al Creador en forma de adoración. ¿Explique ese párrafo, hermano Carlos? Bueno, con mucho gusto. Los ángeles no habían visto a Dios. Todo lo que veían era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ustedes saben, es un resplandor.
poderoso. Comparado con el resplandor infinito, pues es menor, ¿no? Pero todavía es muy poderoso. Sabemos, la semana pasada lo dijimos, que ellos no habían visto a Dios, y lo sabemos por primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles. Entonces, cuando ellos pudieron ver a Jesús encarnado, pudieron ver a Dios. Pero antes, que veían luz, una luz que llegaba a ellos. Y a medida que ellos recibían esa luz, ellos iban aprendiendo sobre Dios. Y a medida que ellos iban aprendiendo sobre Dios, ellos iban devolviendo a Dios adoración. Porque la luz trae información. Eso lo vamos a ver la otra semana. La luz trae información. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los ángeles recién creados, ¿sí? Ángeles recién creados, recién formados, aparecen en el universo. Sí, wow. Y entonces allá ven la gloria de Dios. Y luego la gloria de Dios destella hacia ellos, y ellos saben, a través de esa luz que reciben, que Él es el creador, ¿cierto? Y que ese creador no es igual a ellos, que es un creador que está aparte de ellos, o sea, que es santo. ¿Listo? Entonces, claro, ellos, esa luz que llega a ellos les dice que Dios es santo. Entonces, ellos, ¿cómo adoran? Santo, santo, santo. ¿Sí? Y vamos a ver que después de que ellos dan esa adoración, entonces la luz irradia hacia ellos otra información, añade más información, y llega a ellos, y ellos entienden por esa luz que les llega que el Dios que es santo es el Dios de los ejércitos de los cielos. Entonces ya ellos añaden algo más a su adoración. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Sí ven? Y así. Lo mismo nosotros. ¿A usted no le pasaba que usted recién convertido, usted veía que los hermanos que llevan más tiempo que nosotros en conocer al Señor, ellos cómo se metían, levantaban sus manos y adoraban, y a usted lo único que podía hacer era observar lo que ellos hacían, porque usted ni se sabía las canciones, usted no se sabía los coros, ¿cierto? A todos nos pasó. Pero a medida que fuimos aprendiendo, fuimos también adorando, o también orando a Dios, porque al principio nosotros no sabíamos orar. ¿Qué hay que orar? Pero a usted le salían 2 o 3 palabritas ahí, gracias Señor, amén, ya, porque no sabía qué más decir. Y usted veía que el pastor se agarraba a orar, y ore, y ore. ¿Y de dónde le sale tanto? Por lo menos era algo que yo decía siempre. Yo iba al servicio, a mí me gustaba cuando cantaban, a mí me gustaba la prédica, pero cuando el pastor se ponía a orar, hermanos, y yo cada rato miraba el reloj, yo le decía, pero ¿de dónde le salen palabras a este señor? ¿Ya hará que ya va a acabar o qué? Yo quiero es cantar. Pero cuando uno aprende de Dios y ya sabe uno hablar con Él, y ya tiene uno muchas cosas para decirle, que usted 5 minutos es nada, que 10 minutos es nada, que media hora es nada, ¿cierto? Porque ya se conoce más de Dios. Lo mismo pasó con los ángeles. Allá hay una pregunta, la hermana Angie. Pastor, cuando los ángeles miraron a Dios, a Jesús, ellos pues obviamente sí, ¿cómo lo miraron? O sea, lo vieron como un hombre, pero digamos, los ángeles, ¿cómo nos ven a nosotros también? ¿Ven una luz en nosotros cuando somos cristianos o algo así? Buena pregunta. Bueno, indudablemente cuando ellos ven a Jesús, tienen cómo comparar con el resto de los seres humanos, ¿cierto? Porque la humanidad de Jesús es una humanidad perfecta, ¿cierto?
Entonces en el mundo espiritual, como ellos no miran como nosotros miramos, por ejemplo los colores, ¿se acuerdan? En el mundo espiritual ellos no ven el rojo, no ven el azul, no ven el amarillo, no ven eso. Ven la energía de las cosas. Entonces yo imagino que cuando ellos nos ven a nosotros saben qué energía hay. Los ángeles y también los demonios. Acuerden que los demonios solo era mirar a Jesús. Un Jesús que no había muerto, no había resucitado, no se había glorificado. Se desembarcó en las playas de Gadara y corrieron los endemoniados y se postraron ante él y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ¿qué ven ellos? La energía. Una energía que no sé si la ven como luz. Sí, yo pienso que la verán como luz, ¿verdad? Huele, lo espiritual también tiene olor. No el olor nuestro, pero sí también en términos de energía, ¿verdad? Entonces ellos saben lo que es santo y ellos saben lo que es inmundo. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros tenemos ira, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando nosotros tenemos envidia, cuando nosotros tenemos miedo, esas son energías que salen de nosotros y eso lo ven en el mundo espiritual. ¿Listo? Entonces, claro, cuando ellos vieron a Jesús, tuvieron que haber visto algo glorioso también. Algo que los discípulos solo vieron una vez, cuando Él se transfiguró. Cuando Él se transfiguró en Mateo 17, ¿qué dice la Biblia? Que Él se volvió luz, que sus vestiduras fueron blancas, resplandecientes como el mediodía. Luz, energía pura. ¿Listo? Bueno, ahora, lucero es el nombre tomado de Isaías 14:12. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí arriba ustedes tienen la palabra escrita en hebreo, se pronuncia Heilel. O sea, lucero, lo que nosotros leemos en la Reina Valera como lucero, en el hebreo es Heilel, que significa brillantez, brillante, pero cuya raíz hebrea es Heilal. Heilal significa ser claro, por lo general de color. Posiblemente la palabra se relaciona con Heikal, que significa capacidad, un significado muy adecuado para la vasija de máxima capacidad de recepción de luz. Lucero es llamado así, Heilel, porque es la vasija angelical de máxima capacidad para Dios depositar su luz. Entonces, por su vestimenta, que no era adornada sino compuesta de 10 piedras preciosas, y vemos el sardio. Sardio en otros pasajes de la Biblia usted lo va a encontrar como la cornerina o cornalina. La cornerina es una piedra y la cornalina es otra piedra diferente, pero ambas son de la variedad de las piedras sárdicas. Entonces el sardio, una cornerina es un sardio, una cornalina también es un sardio. Entonces el sardio estaba presente en la vestidura del lucero. Y hago esta salvedad porque en el pectoral del sumo sacerdote estaba la cornalina. Y en el Apocalipsis vamos a ver la cornerina, pero son lo mismo, sardios. Tiene topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, crisólito. Este crisólito posiblemente otro nombre para el diamante. ¿Listo? Y estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 coinciden con 9 de las piedras del pectoral en el sumo sacerdote y con 9 de las piedras de la Nueva Jerusalén. Porque Satanás, estas 9 piedras que mencionamos aquí coinciden con las 9 de las del sumo sacerdote y con las 9 de la base del muro de la Nueva Jerusalén. Porque la piedra número 10 en la vestidura del lucero es el oro. El oro, ¿listo? Y las otras piedras que no se mencionan las vamos a mencionar
que están ausentes en lucero es el jacinto, el ágata y el amatista. Bien que pudiera entenderse que las piedras en lucero eran adornos que simbolizaban un rango y su asignatura de la función universal, también podemos entender que las piedras preciosas en el vestido de lucero no eran físicas sino espirituales y funcionaban en forma de prismas que reflejaban y refractaban la luz espiritual del Creador en 10 espectros distintos. Lo vamos a explicar la próxima clase, cómo es esto de refractar la luz y de reflejar la luz. Porque la luz física es el sello, la imitación, la réplica de la verdadera luz, que es la luz espiritual, o sea, la luz de Dios. Ahora, ¿por qué 10 piedras? El 10 ha pasado a simbolizar lo universal. Por ejemplo, cuando tú lees el profeta Daniel, te vas a encontrar que el profeta Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor de una estatua, ¿sí? En el capítulo 2 dice que esa estatua tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos son de plata, el vientre y las piernas son de bronce y los 2 pies son de hierro y barro, al final los pies de barro y hierro mezclados. Esos 10 dedos de los pies de esa estatua simbolizan la universalidad, la globalización del futuro en la que ya estamos viviendo hoy por hoy. Luego tú te vas para el capítulo 7 del profeta Daniel y tú vas a ver allá 4 bestias. La cuarta bestia tiene 10 cuernos. ¿Por qué 10? Porque también simboliza la globalización de la política. Es un número universal. Por eso el diezmo es universal. O sea, el diezmo no es que lo tenga que pagar, o fue un mandamiento de Dios para los judíos, o es un mandamiento de Dios para los cristianos. Es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos deben pagar el diezmo. ¿Que no se lo dan a Dios? Bueno, por otro lado se les va, el enemigo el devorador les va quitando. Meten en compran una moto y la moto le saca plata y le saca plata y le saca plata. Compran un carro y ese carro sáquele plata y sáquele plata. Una lavadora, una nevera, bueno, cualquier cosa, hermano. Y es una fuga de dinero, una fuga de dinero. ¿Por qué? Porque no le dan a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ven? ¿Y cómo sabemos que es universal? Porque aunque lo que voy a decir, hay muchos que no están de acuerdo. Y está bien que no estén de acuerdo, pero yo lo veo así. Cuando Dios dijo a Adán en el Edén que el árbol que estaba en medio del huerto no podía comer, de todos los otros sí, pero de ese no. O sea, como quien dice, no coman de ese árbol, porque ese árbol es mío, ese árbol me pertenece. De ese no pueden comer, no se coman eso. Para eso tienen todos los otros árboles. Era como estar, digamos así, pidiendo ¿qué? El diezmo. Ahora, ¿Adán representaba a los judíos o representaba a los cristianos? A ninguno de los dos. Representaba a todos los seres humanos. Por lo tanto, a todos los seres humanos les toca o nos toca. No es si queremos, nos toca. Bueno, si usted no se lo da a Dios, tranquilo. Por otro lado, usted tendrá que gastar platica sin querer queriendo. Se va a ver obligado a gastar de ahí. Bueno, entonces por eso el 10 es número universal. Así que lucero no era solamente reflector y refractor de la luz, sino esplendor en un grado finito. Claro, válgase hacer la salvedad, se me olvidaba hacerla, que dentro del código cristiano el diezmo es voluntario. O sea, en cuanto a la cantidad, es como proponga en el corazón, pero hay que darlo. Usted ve que el pueblo judío que rechazó al Mesías, hasta el día de hoy lo rechaza, pero son las personas más prósperas sobre el planeta Tierra.
Vaya, pregúntele usted cuál es el secreto. Ellos dicen, vea, de lo que yo gano o de lo que yo recibo, yo doy el diezmo, saco un 10%, otro 10% para ahorrar, y también hago obras de caridad. O sea que el dinero para el judío no es el fin, es un medio por el cual puede honrar a Dios, ahorrar para su familia o para su propio bienestar y hacer el bien a quien lo necesita, porque eso es hacer justicia. Bien. Entonces hago esa salvedad, ¿no? Porque como queda grabado y los hermanos que van a ver el video, pues es bueno que ellos sepan. Los hermanos aquí ya saben, pero los hermanos que ven el video de otras partes, bueno que sepan que la única parte en la Biblia en donde el diezmo es obligatorio es en la ley de Moisés. Era obligatorio, ¿listo? O sea, 10% era 10%, ¿listo? Y el judío no pagaba el 10% nada más. Anualmente era como el 22% de sus ingresos anuales, porque ellos también tenían que dar un diezmo una vez al año. Ese diezmo creo que se recogía para las viudas y para los huérfanos. Era un diezmo nacional. Pero además de eso también había un diezmo que se pagaba normal, el que Dios exigía para los levitas. Además estaba el impuesto del templo, había que pagar un impuesto por el templo para mantener el templo. Además de eso estaban las primicias, y eran 2 primicias que se presentaban. Pero estoy hablando de otro tema, estaba hablando aquí de Lucero. Estoy hablando de Lucero. Bueno, ahora sí, volvemos. Un representante de alto nivel de la luz divina, que contenía y daba información decodificada de 10 maneras distintas de esa luz a los demás ángeles para que pudieran conocer a Dios y adorarle. O sencillamente, dicha información era de alcance universal, o ambas cosas. Y la semana que viene vamos a ver cómo es que se decodifica la información por la luz. Por eso, a Lucero se le ha considerado como el director de adoración para Dios en los cielos, pues se paseaba o dirigía, según la connotación hebrea, en medio de piedras de fuego. Ezequiel 28:14. O sea, cuando en Ezequiel 28:14 dice que se paseaba en medio de piedras de fuego, no lo imagine usted paseando, sino que la palabra hebrea tiene la connotación de dirigir en medio de las piedras de fuego. Esas piedras de fuego, al parecer, ya dije, son serafines, que hasta donde hemos estudiado, los serafines son seres angelicales hechos para la adoración. Usted los ve en Isaías 6, los ve en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Y que es una referencia a los serafines, seres adoradores. El esplendor en Lucero lo hacía uno de los máximos vasos dadores en toda la creación. Tanto brillaba Lucero que todos los vasos angelicales, además de la luz divina, también recibían la luz que él distribuía en las 10 líneas espectrales de luz a todo el vasto universo, llevando información de la gloria de Dios, convirtiéndose en un dador de rango insuperable. Todas las demás dignidades eran dirigidas por la adoración que reflejaba el esplendor magnífico de Lucero. En otras palabras, el mundo angelical comenzaba a adorar a Dios. Entonces la gloria de Dios brillaba más, y entre más brillaba, esta luz llegaba a la vestidura de Lucero. Y la vestidura de Lucero tenía 10 prismas diferentes, a través de los cuales esa luz se reflejaba y se refractaba. Y cuando se refractaba, la información que esa luz traía era decodificada, y los ángeles aprendían mucho más de Dios gracias a esa función de Lucero. Podemos decir que Lucero era el príncipe de los príncipes angelicales en cuanto a dar luz reflejada se refiere. Recuérdese también que la luz reflejada y refractada por Lucero en 10 direcciones distintas fue una facultad regulada, distribuida por el Espíritu Santo a Lucero, ya que la luz directa en él era demasiado potente.
era un don de Dios en Lucero. No obstante, Lucero era el vaso con mayor capacidad de recibir en todo el ámbito angelical y por lo tanto el vaso que más podía reflejar luz. Entonces tenemos a un ángel que no solo era perfecto, hermoso, sino que también tenía una jurisdicción universal. Todos los ángeles recibían la luz que Lucero reflejaba y refractaba. Espere para la próxima semana el espectro de luz como vehículo de información, y lo vamos a explicar. Vamos a explicar eso y ahí vamos a aprender cosas también nosotros espiritualmente hablando. Bueno, hermanos, gloria al Señor por su paciencia. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo que hemos aprendido en esta noche. Hemos dado un paso más, vamos paso a paso, y esto es bueno, Señor, que lo hagamos así, para poder digerir toda esta información que hemos recibido, pero que esta información nos lleve a conocerte, que nos lleve a relacionarnos más contigo, mejor con tu palabra, a ser más obedientes, a ser más sensibles a ti, a tener, Señor, un despertar de conciencia respecto a lo que eres tú y a lo que haces tú, y poderte adorar y poderte alabar de acuerdo al conocimiento que recibimos. Yo bendigo a mis hermanas y hermanos en esta noche, Señor, los que vinieron a este lugar. Bendigo a los que van a ver el video luego. Bendigo a donde quiera este video alcance, que sea para edificación de tu iglesia, para edificación de tus hijas y de tus hijos. Padre, que la gloria de tu nombre sea sobre cada uno de nosotros, y que tú te glorifiques de una manera extraordinaria. Permite, Señor, que el gozo de tu Espíritu se quede en nuestras vidas. Trae a tu pueblo, Señor, el próximo domingo. Señor, oramos para que la luz de tu palabra llegue a los hermanos en otros lugares. Señor, revela estas cosas a siervos y siervas tuyas en otros lugares, y que ellos también comiencen a enseñarlas, así como tú me lo has dado a mí, Señor, que tú lo puedas dar a más y más siervos tuyos, que multipliques este conocimiento en medio de tu pueblo, porque estamos en tiempos muy difíciles, Señor. Ayúdanos, sosténnos con tu brazo de poder, y bajo la sombra de tus alas guárdanos, Señor, como a la niña de tus ojos. Cuídanos. Contamos contigo, Señor, y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.